En 1996, una prometedora abogada defensora criminal desapareció sin dejar rastro después de que su coche fuera encontrado cerca de un puente. Todo el mundo supuso que se había lanzado al vacío hasta que 7 años después, un maletín sepultado en el barro fue hallado por unos niños que pescaban en la orilla de un río, reavivando un caso que la ciudad había olvidado en silencio. El río Croix se había calmado tras una semana de lluvias intensas, pero a lo largo de las orillas bajas, racimos de escombros se aferraban a los bordes. Ramas, bolsas de plástico, fragmentos de vallas. Un trío de chicos de la Glen Hollow Middle School había salido de clase con cañas de pesca de segunda mano y la promesa de una buena captura. No deberían haber estado allí. Eso era parte de la emoción. Uno de ellos, Kyle Bishop, advirtió una oscura forma rectangular, medio enterrada bajo un manto de raíces. Se bajó de un saliente rocoso y la empujó con la punta de su zapatilla. No se movió. «Creo que es un maletín», dijo agachándose. «Ni de coña», murmuró Dean, el mayor de los tres. «Seguramente es basura». Pero no lo era. Cuando lograron liberarlo, su peso los sorprendió. Las esquinas estaban desgastadas hasta el metal, los cierres oxidados. Un lado deformado como si lo hubieran aplastado. Kyle desenganchó el broche con esfuerzo. Al abrirlo, el olor fue lo primero que les golpeó. Terroso, rancio, algo entre moho y papel podrido. Dentro, fragmentos de páginas que alguna vez fueron blancas estaban fusionados, con manchas de tinta extendiéndose por ellas. Debajo del caos, escondida en una carpeta desmoronada, había una tarjeta plastificada. Dean la extrajo y leyó en voz alta. Evelyn Marks, abogada. Se miraron entre sí. El nombre no les decía nada, pero el título sí. Llevaron el maletín hasta el borde del camino y detuvieron a un patrullero del sheriff que pasaba. El oficial Langston lo tomó con un asentimiento, echó un vistazo al carné y lo guardó en el maletero. Podría haberlo desestimado hasta que el nombre le resultó familiar. 2 horas después aterrizó sobre el escritorio de una detective en el condado de Hudson. La detective Natalie Reyes llevaba solo 6 semanas en el departamento del sheriff del condado de Hudson. Su última asignación había sido en Albany, en la unidad de crímenes violentos. No era especialmente sentimental, ni había venido a la división de casos sin resolver en busca de reinventarse. Pero había una firmeza en lo no solucionado que le convenía. Cuando llegó el maletín, se registró como propiedad recuperada, cubierto de barro, degradado, contenido incierto. Reyes hojeó rápidamente el informe. Lo que le llamó la atención no fue el contenido desintegrado, sino el carné de abogada aún lo bastante intacto para verificarse. «Evelyn Marks», murmuró apartando la impresión. Accedió al archivo del departamento. El número de casos surgió sin actividad, 96.042. Las notas archivadas eran escuetas. Persona desaparecida, mujer, 36 años, abogada defensora criminal. Vista por última vez el 19 de junio de 1996. Coche hallado junto al puente Bear Mountain. Puertas sin seguro, sin señales de lucha, sin nota de suicidio, sin testigos confirmados. Tras una semana de búsquedas, las autoridades inclinaron la balanza hacia desaparición voluntaria, posiblemente suicidio. La familia rechazó más entrevistas. El caso se marcó como inactivo en otoño. Reyes se reclinó en su silla. Leyó el resumen 2 veces. Sus dedos flotaron sobre el teclado antes de teclear una solicitud para recuperar el expediente físico del archivo profundo. 2 horas después lo tenía en sus manos. A la mañana siguiente, Reyes asistió al informe matutino, esperando hasta el final para lanzar su pregunta. ¿Alguien aquí recuerda a Evelyn Marks? Se alzaron algunas cejas, pero ninguna respuesta inmediata. Finalmente, el sargento Halverson, el de mayor antigüedad en la unidad, se frotó la barbilla. «Abogada, ¿verdad?» Se hizo cargo de muchos casos sucios. Su coche apareció en el puente. Fue raro. ¿Por qué lo cerraron? Nunca apareció el cuerpo. Ninguna pista nueva. ¿Alguien revisó en qué casos trabajaba?, preguntó Reyes. Que yo sepa, no. ¿Crees que merece la pena reabrirlo? Reyes no respondió directamente. Se limitó a levantar una foto impresa del maletín hallado en el río.
¿Cómo demonios apareció su maletín río abajo, a kilómetros de donde apareció su coche? Halverson se encogió de hombros. Quizás se cayó. Ella no insistió, pero la idea quedó. Junio de 1996. Evelyn Marks estaba en el vestíbulo del tribunal, revisando apuntes de expediente. Una pila de citaciones sujeta en una mano. Sus ojos se movían con rapidez, labios apretados. Su cliente, un adolescente, estaba siendo injustamente acusado, y ella lo sabía. Pero últimamente notaba cosas: solicitudes de prueba que desaparecían, llamadas sin contestar, conversaciones que terminaban en cuanto entraba en la sala. Esa tarde cerró la oficina antes de lo habitual. Los compañeros comentaron que parecía cansada, pero concentrada. Una recepcionista recordó que preguntó si el servicio de mensajería legal operaba después de las 21 horas. Nadie preguntó por qué. A la mañana siguiente, su Volvo plateado apareció estacionado en el carril este del puente Bear Mountain, la puerta del conductor entreabierta. Una chaqueta colgaba sobre el asiento delantero. Sin bolso, sin móvil. Salvamento realizó búsquedas en el río durante 3 días. Sus colegas quedaron conmocionados. Su hermana rechazó entrevistas. Con el tiempo, el pueblo siguió adelante. Reyes salió de la comisaría esa noche con el expediente bajo el brazo. No era de las que sacan conclusiones precipitadas, pero algunos casos tenían un peso que se adhería a uno, y ese no olía a suicidio. Natalie Reyes no esperaba gran cosa del archivo de casos sin resolver, pero incluso con estándares anticuados, el expediente de Evelyn Marks era alarmantemente vacío. Una carpeta color arena, frágil en las esquinas, tan gruesa como una citación judicial. Dentro, un informe de incidente de 3 páginas, un resumen de testigo de 2 frases y una conclusión mecanografiada recomendando no investigar más. Ni formularios de Canvas, ni informe forense, ni línea temporal, ni notas de seguimiento. Revisó de nuevo el informe de incidente. El coche de Evelyn fue encontrado por un patrullero alrededor de las 6:45 de la mañana, estacionado justo antes de la puerta peatonal del puente Bear Mountain. Llaves en el contacto, puerta sin seguro, sin bolso, sin móvil. El coche fue remolcado y procesado como abandonado. Nadie fotografió el interior. Una nota escrita a mano en el margen por un oficial no identificado decía: "Sobresía remitido por EM. Posible mala conducta". El sobre no estaba anexado. Reyes comprobó el reverso de la carpeta. Nada. Revisó la ficha de estado del caso. Cerrado el 4 de septiembre de 1996. Sin sospecha de delito. Firmado por un capitán ya retirado. Reyes cerró la carpeta, la devolvió al estante y anotó la necesidad de solicitar los registros de los juicios de Evelyn en el archivo judicial. En 1996, una prometedora abogada de defensa criminal desapareció sin dejar rastro después de que su coche fuera hallado cerca de un puente. Todos asumieron que se había lanzado al vacío hasta que, 7 años después, un maletín sepultado en el barro y en el tiempo fue encontrado por unos chicos que pescaban en la orilla de un río, reavivando un caso que la ciudad había olvidado en silencio. El río Croin se había calmado tras una semana de lluvias intensas. Sin embargo, a lo largo de las orillas bajas, racimos de escombros se aferraban a los bordes. Ramas, bolsas de plástico, restos de cercas. Un trío de chicos de la Glen Hollow Middle School había faltado a clase con cañas de segunda mano y la promesa de una buena pesca. No deberían haber estado allí, pero esa era parte de la emoción. Uno de ellos, Kyle Bishop, advirtió una forma rectangular oscura, medio enterrada bajo un manto de raíces. Se bajó de la saliente rocosa y la tocó con la punta de su zapatilla. No se movió. «Creo que es un maletín», dijo agachándose. «No fastidies», masculló Dean, el mayor de los 3. «Seguro que es basura». Pero no lo era. Cuando lograron extraerlo, su peso los sorprendió. Las esquinas estaban desgastadas hasta el metal. Los cierres, oxidados. Un lateral, deformado como si lo hubiesen aplastado. Kyle soltó el broche con esfuerzo y al abrirlo, el olor fue lo primero que los golpeó. Terroso, rancio, algo entre moho y papel podrido. Dentro había fragmentos de páginas que habían sido blancas, ahora fusionadas y con la tinta corrida.
Bajo aquel desastre, metida en una carpeta desmoronada, había una tarjeta plastificada. Dean la sacó y leyó en voz alta. Evelyn Marks, abogada. Se miraron entre sí. El nombre no les decía nada, pero el título sí. Llevaron el maletín hasta el borde del camino y detuvieron a una patrulla del sheriff que pasaba. El oficial Langston lo tomó con un gesto, echó un vistazo al carné y lo guardó en el maletero. Hubiera podido ignorarlo de no ser porque el nombre le resultó familiar. 2 horas después, el maletín estaba sobre el escritorio de una detective en el condado de Hudson. La detective Natalie Reyes llevaba apenas 6 semanas en el departamento del sheriff del condado de Hudson. Su última asignación había sido en Albany, en la unidad de crímenes violentos. No era especialmente sentimental, ni había aterrizado en la división de casos fríos, buscando reinventarse. Pero había algo en lo no resuelto que le sentaba bien. Cuando llegó el maletín, se registró como propiedad recuperada, cubierto de barro, degradado, con contenido incierto. Reyes hojeó rápido el informe. Lo que le llamó la atención no fueron las páginas desintegradas, sino el carné de abogada, todavía legible. Evelyn Marks, murmuró apartando el papel, accedió al archivo del departamento. El número de expediente surgió inactivo, 96-1042. Las anotaciones archivadas eran escuetas. Persona desaparecida, mujer de 36 años, abogada penalista. Vista por última vez el 19 de junio de 1996. Coche hallado aparcado en el puente Bear Mountain. Puerta sin seguro, sin signos de lucha, sin nota de suicidio, sin testigos confirmados. Tras una semana de búsquedas, las autoridades consideraron un posible suicidio o desaparición voluntaria. La familia rechazó entrevistas. El caso se marcó como inactivo ese otoño. Reyes se reclinó en su silla, leyó el breve resumen 2 veces y decidió recuperar el expediente físico del archivo. 2 horas después, lo tenía en sus manos. A la mañana siguiente, asistió al informe matutino y esperó hasta el final para lanzar su pregunta. ¿Alguien aquí recuerda a Evelyn Marks? Algunas cejas se alzaron, pero nadie respondió enseguida. Finalmente, el sargento Halverson, el de mayor antigüedad, se frotó la barbilla. Abogada, ¿verdad? Se encargaba de casos complicados. Su coche apareció en el puente. Fue un asunto raro, dijo. ¿Por qué lo cerraron?, preguntó Reyes. Nunca apareció su cuerpo, sin pistas nuevas. ¿Alguien verificó en qué casos trabajaba?, contestó Halverson. Lo desconozco. ¿Crees que merece la pena reabrirlo? Reyes no respondió de inmediato. Se limitó a mostrar una foto impresa del maletín hallado río abajo. ¿Cómo demonios acabó su maletín a kilómetros de donde dejaron su coche? Halverson se encogió de hombros. Quizás simplemente rodó. Ella no insistió, pero la duda quedó. Junio de 1996. Evelyn Marks estaba en el vestíbulo del juzgado revisando apuntes. Una pila de citaciones aferrada en una mano. La mirada ágil, los labios apretados. Su cliente, un adolescente, estaba siendo injustamente acusado, y ella lo sabía. Pero últimamente notaba cosas extrañas. Solicitudes de diligencias que desaparecían, llamadas sin respuesta, conversaciones que cesaban al entrar ella en la sala. Esa tarde cerró la oficina antes de lo habitual. Los compañeros comentaron que parecía cansada, pero concentrada. Una recepcionista recordó que preguntó si el servicio de mensajería judicial funcionaba después de las 21 horas. Nadie se planteó por qué. A la mañana siguiente, su Volvo plateado apareció aparcado en el carril este del puente Bear Mountain. La puerta del conductor entreabierta, una chaqueta sobre el asiento, sin bolso, sin teléfono. Equipos de rescate rastrearon el río durante 3 días. Sus colegas quedaron perplejos. Su hermana rechazó entrevistas. Con el tiempo, el pueblo siguió adelante. Reyes salió esa noche con el expediente bajo el brazo. No era de las que aceleraban conclusiones, pero había casos que pesan, y este no olía a suicidio. El archivo de casos sin resolver le decepcionó. La carpeta era color arena, quebradiza en las puntas, tan gruesa como una citación judicial. Dentro, un informe de incidente de 3 páginas, un resumen de testigo de 2 frases
y una conclusión mecanografiada. No más investigación, sin formularios de Canvas, sin informe forense, sin línea de tiempo, sin anotaciones de seguimiento. Revisó de nuevo el informe. El coche lo halló un patrullero a las 6:45 de la mañana, justo antes de la barrera peatonal del puente. Llaves en el contacto, sin bolso, sin teléfono. Lo remolcaron como vehículo abandonado. Nadie fotografió el interior. En el margen, una nota manuscrita de un agente anónimo decía: sobre CIA remitido por EM. Posible mala conducta. El sobre no estaba en el expediente. Reyes comprobó la carpeta y la ficha de estado del caso. Cerrado el 4 de septiembre de 1996, sin sospecha de delito, firmado por un capitán retirado. Devolvió el expediente y anotó que debía solicitar los registros de los juicios de Evelyn en el archivo del tribunal. Días después, con el expediente en mano, Natalie se dirigió al último familiar registrado de Evelyn. Laura Marks abrió la puerta sin una sonrisa, con los brazos cruzados. No parecía pasar de los 40 y pocos años, más joven de lo que Reyes imaginaba. Sabía que esto volvería a salir a la luz, dijo Laura. Solo hacía falta un maletín flotando por el río. Natalie se presentó, le ofreció su tarjeta y esperó. Después de una pausa, Laura la dejó pasar y la condujo a una sala de estar escasamente amueblada. Nada que evocara a Evelyn. Sé lo que vas a preguntar, dijo Laura al sentarse en el borde del sofá. Y la respuesta es no. Ella no se quitó la vida. Natalie guardó silencio. Era cautelosa, meticulosa. Incluso cerraba su oficina con llave y duplicaba documentos. No daba nada por perdido. Mucho menos por trabajo, añadió Laura. ¿Recuerdas algo extraño en esa época?, preguntó Reyes. Laura fue al pasillo y regresó con una caja de zapatos remendada con cinta. Se la entregó a Natalie. 2 días antes de que desapareciera, traje a un cerrajero a su casa. Dijo que la bisagra de su caja de pruebas estaba dañada. Estaba nerviosa. ¿Y?, inquirió Natalie. Le pregunté si pasaba algo y me contestó. Dudó un instante. Si algo me sucede, no creas nada de lo que digan. Natalie asentó memorizando la frase. Mencionó nombres, amenazas, clientes. Nombre decía que era más seguro si yo no sabía. ¿Vivía sola? Sí, siempre vivió sola. Reyes anotó y se puso en pie. Laura la acompañó a la puerta, pero detuvo el cerrojo. Nunca creí que se lanzara del puente. Haz justicia por mi hermana. Ha pasado demasiado tiempo. Al día siguiente, Natalie, sentada de piernas cruzadas en el archivo municipal, revisó registros del último año de Evelyn. Un expediente destacaba: People Feo Marcus Brandt, con bordes marcados en rojo y más grueso que el resto. El resumen de 16 páginas relataba un atraco de 1996 que acabó con el agente Glenn Turney, de servicio civil, muerto. Marcus Brandt, de 17 años, fue detenido esa misma noche a 2 cuadras de la tienda, con sangre en la sudadera y un revólver .38 hallado en un contenedor. Todo apuntaba a un caso cerrado. Pero Evelyn lo tomó gratis, alegando irregularidades en el informe de arresto. Pidió audiencias para suprimir pruebas, presentó mociones cuestionando la cadena de custodia y exigió los archivos de disciplina de los agentes. 3 días antes de elegir al jurado, desapareció. El juicio se vino abajo. Marcus se declaró culpable bajo presión. Reyes volvió al resumen. 2 nombres subrayados, los detectives Ray Duca y Carter Humes. Los rodeó con un círculo y consultó el registro de ocurrencias del distrito 42 de aquel año. Aquellos apellidos aparecían con demasiada frecuencia. Antes del amanecer, se dirigió al norte. Marcus Brandt cumplía 15 años en la penitenciaría de Clinton, junto a la frontera canadiense. La prisión, gris y cúbica, parecía más diseñada para contener que para vigilar. Después de pasar el portón, la llevaron a una sala lateral para visitantes no abogados. Marcus entró con un mono beige y rostro serio, veinteañero y de complexión delgada. Se sentó frente a ella en silencio. El guardia asintió y se hizo a un lado. «Soy la detective Reyes», dijo ella. «Estoy reabriendo el caso de desaparición de Evelyn Marks». Marcus la miró. «¿En serio?», preguntó tras un momento.
Sí, él exhaló. Nadie mencionaba ese nombre en 10 años. Quiero hablar de la última vez que la viste. Titubeó, luego habló. Unos 4 o 5 días antes del juicio. Dijo que tenía algo grande. Natalie sacó un cuadernillo. ¿Qué dijo exactamente? Marcus golpeó la mesa con un dedo. Que el caso estaba podrido, que no era solo conmigo, que había algo más grande y si lo destapaba, los derribaría a todos. ¿Dijo quiénes eran todos? No, pero mencionó policías. Más de uno. Natalie guardó silencio. ¿Le creíste? Casi no me quedaba nada en qué creer, admitió. Pero sí, le creí. Marcus se inclinó. Fue la única que me miró a los ojos sin verme un pandillero o un desperdicio para la justicia. Un guardia volvió por un pasillo. 2 minutos. Natalie asintió. ¿Recuerdas algo más? ¿Algo inusual en su actitud? No, respondió Marcus. Fue la última vez. Oí luego lo que pasó. Seguramente la silenciaron antes de que actuara. Golpeó la mesa mientras ella se levantaba para irse. Investigaciones posteriores. De vuelta en la comisaría, Natalie pidió los registros de visitantes de Clinton Correctional de la semana mencionada. No apareció ningún ingreso de Evelyn Marks. No había videos de seguridad conservados de ese año. Aún así solicitó verificación al alcaide, pero ya sabía la respuesta. Nada. Luego consiguió las transcripciones originales de People for Brandt. Las mociones de supresión presentadas por Evelyn se mencionaban, pero no estaban adjuntas. La audiencia no se celebró. Tras su desaparición, Marcus pactó un acuerdo para evitar cadena perpetua. Natalie leyó la orden judicial de cierre. El juez notó la ausencia de Evelyn, pero no cuestionó la falta de documentos. No hubo aplazamientos. El proceso siguió sin ella. Se recostó en la silla. Algo no encajaba. Releyó los testimonios. El detective Duca afirmó que Marcus fue detenido tras el aviso de un testigo, sin nombrarlo. No había informe de chivatazo. El detective Humes solo aportó detalles breves. Abrió otra carpeta. People Before Donnelly, 1995. Otro acusado, mismos detectives, redacción casi idéntica. Persecución a pie, arma hallada en un contenedor. Después People for Jereya, 1995. Duca y Humes otra vez. Relato similar. Natalie cerró todo y lo guardó bajo llave. Tenía hilos para tirar, pero seguía sin saber cuántos sostenían la trama, o hasta dónde llegarían para que no se deshilachara. Natalie Reyes había entregado el formulario de solicitud de los archivos de asuntos internos. IA, al mediodía. Proceso estándar. 3 copias, una para su expediente, otra para revisión interna y una que acabaría desapareciendo en un cajón de alguna comisaría. No había muchas esperanzas. Depositó la carpeta en manos del encargado de registros. Un hombre rostro cansado que apenas levantó la vista. Estos son informes sellados, dijo él. Necesitarás autorización. No pretendo publicarlos, solo ver la cadena de quejas contra los detectives Duca y Humes entre 1995 y 1997. Puede tardar semanas, respondió, ya dejando la carpeta en la caja de pendientes. Te aviso si cambia algo. Reyes se marchó sin esperar respuesta. En su experiencia, semanas solía significar evasión, no burocracia. De regreso en su alquiler provisional, una vieja suite de un dormitorio sobre un estudio fotográfico clausurado, dejó las llaves en el mostrador y abrió el portátil. Su bandeja de entrada estaba vacía, sin novedades de balística, sin respuesta de los secretarios del juzgado y nada de la fiscalía respecto a las mociones de Brandt. No esperaba movimiento alguno. Salió a revisar el buzón, más por costumbre que por esperanza. Entre un folleto publicitario y un recordatorio de cambio de aceite dirigido al inquilino anterior, había un sobre manila sin remitente ni matasellos. Lo abrió en el mostrador y una fotografía cayó al suelo. Era un fotograma granuloso de una cámara de seguridad antigua. Evelyn Marks de pie en el pasillo de un juzgado, mirando a una mujer de uniforme de oficina. 30 y tantos, piel oliva y cabello recogido en un moño apretado. Al dorso, escrito con tinta azul, Torres, Distrito 42.
Natalie comparó aquel nombre con los registros de personal del Distrito 42 de 1996. Solo hubo una coincidencia. Alina Taus, empleada civil que dejó el departamento a principios del 97, sin dirección de reenvío ni rastro de empleo bajo ese nombre. 2 horas de búsqueda en archivos del DGT, registros de auxiliares de enfermería y un expediente de cambio de nombre en el condado de Voltaire dieron con Alina Márquez, residente de una pequeña residencia de ancianos en las afueras de Binghamton. Al día siguiente, Natalie condujo hasta allí, dejando el carné fuera de la vista. La casa era silenciosa y con poco personal. Fingió buscar a un familiar y tras unas preguntas, halló a Alina en una sala trasera, doblando toallas junto a una mujer en silla de ruedas. Alina estaba más delgada y mayor que en la foto, y con gesto receloso. «Señora Márquez, no vengo a molestar», dijo Natalie acercándose despacio. «Solo necesito unos minutos». Alina alzó la vista con cautela. «No soy quien crees», musitó. «Trabajaste en el 42. Conocías a Evelyn Marks». La toalla se le escapó de las manos. Guardó silencio hasta que Natalie sacó la foto. Alina la contempló y luego susurró. «No debiste venir. Investigo la desaparición de Evelyn. Tu nombre salió». «Ella les dio miedo», confesó Alina. «Unos días antes de desaparecer, entró con este sobre. ¿Qué había dentro?» «No lo sé. No quiso decirlo. Solo preguntó dónde estaba la bandeja del comandante. Dijo que necesitaba asegurarse de que llegara a manos correctas». «¿Llegó?», preguntó Natalie. «Number pregunté al día siguiente y dijeron que no había registro de ninguna queja». Natalie se quedó en silencio. Alina respiró hondo. «La noche anterior a su desaparición pasé por la sala de descanso y oí a Duca decir, si tiene que irse, que se vaya». Humes se rió. «No quise involucrarme». «¿Lo denunciaste?» «Me trasladé la semana siguiente, presenté mi dimisión y cambié de nombre. No esperé ser la siguiente». «¿Recuerdas el nombre Louis Rose?» El rostro de Alina se tensó. «Estuvo detenido. Lo oí 2 veces en el despacho. Evelyn decía que él la ayudaba. Algo de confidente. Desapareció 2 días antes que ella. Sin traslado, sin orden de alta, nada». «¿Crees que está conectado?» «Todo está conectado», susurró. Natalie no regresó al piso esa noche. Paró en una gasolinera, llenó el depósito y siguió hasta un restaurante de carretera, donde repasó sus notas 2 horas. Nombres, fechas, mociones, desapariciones. Al estacionar de nuevo frente a su piso, notó algo antes de bajar del coche. La rueda delantera derecha medio desinflada. La trasera, completamente pinchada pero sin cristales, un corte limpio. Se inclinó y examinó la banda. Ambos neumáticos del lado derecho. No hacía falta equipo forense para entender el mensaje. Alguien había estado muy cerca para advertirle. Reyes no durmió esa noche. Al alba centró toda su atención en la maleta. Ya no era un simple objeto recuperado, era escena de crimen. Llamó a un contacto del Laboratorio Forense Regional de Pipsy y pidió un segundo barrido prioritario. El técnico dudó. El protocolo solo permitía repetir análisis con orden expresa de detective o fiscal, pero cuando Natalie mencionó posible homicidio con implicación policial, todo se aceleró. 3 horas después estaba en el laboratorio refrigerado, brazos cruzados, observando 2 peritos trabajando bajo luz focalizada. «Está degradada», dijo uno, girando la maleta sobre una bandeja acolchada. «Pero aún podemos tomar frotis de las costuras y del carril del cierre. A veces quedan partículas atrapadas entre los dientes metálicos». Con pinceles ultrafinos y marcadores proteínicos, recogieron cada resto posible. Tras horas de trabajo, un perito más joven llamó desde el otro extremo. «Tienes que ver esto». Habían extraído un leve pero constante rastro de células epiteliales secas entre los pliegues del cierre, con núcleos intactos, suficiente para un perfil de ADN. Un día más y el resultado llegó. Natalie esperó en el coche frente al laboratorio hasta que sonó el teléfono. El informe era claro. Coincidencia con Carter Humes. Antes de que la tinta secara, arrancó hacia Albany. Humes vivía en un dúplex anodino, detrás de una lavandería cerrada,
en un vecindario donde las casas parecían habitadas, pero siempre desiertas. Natalie esperó a que se encendiera la luz del porche y tocó el timbre. Él tardó medio minuto en abrir, despeinado, con vaqueros y camiseta térmica, mirada esquiva hasta el distintivo. «Detective Reyes», dijo ella. «Quisiera hacerle unas preguntas sobre Evelyn Marks». Él hizo un gesto de incredulidad, pero dio un paso atrás, invitándola a entrar. La sala era sencilla, sin fotos ni desorden, solo un sillón reclinable y una estantería polvorienta. Humes se sentó inclinado hacia adelante. «Mira», dijo, «no sé qué crees que has encontrado». El laboratorio confirmó la coincidencia. Reyes no se inmutó. «Hemos extraído ADN residual, tu piel incrustada en las costuras del cierre de la maleta. Ese maletín apareció en el río Croyne el mes pasado. Tú no aparecías en la investigación original y nunca te entrevistaron, pero la hermana de Evelyn dijo que ella lo llevaba siempre consigo. ¿Cómo explicas que tu ADN esté en él?» Humes bajó la mirada. Luego alzó los ojos con gesto derrotado. «Yo no la maté». «Entonces explícame qué pasó», exigió Natalie. Se hizo un silencio largo. Humes se levantó y se alejó hacia la ventana, brazos cruzados. No debía llegar tan lejos. Ray solo quería asustarla. Ella montaba ruido, hablando de quejas en asuntos internos. Dijo que tenía pruebas. Tú lo confrontaste. Yo la esperé en el aparcamiento esa noche. Le dije que desistiera. No quiso. La dejé inconsciente, la metí en su coche y me marché. Su voz era monótona, vacía. Se despertó al acercarnos al puente y todo se volvió feo. Intentó huir, así que tuve que pararla. Me golpeó el mentón con la maleta. La cogí y la lancé río abajo. No dije nada. Natalie permanecía inmóvil. Llamé a Ray y le dije que me había escapado de las manos. Me ordenó que se la llevara con él. Todavía respiraba cuando se la dejé. Fue la última vez que la vi. «¿Dónde?», preguntó ella. Humes vaciló. «En una cabaña vieja de narcóticos, en el extremo norte de los bosques de entrenamiento. No sale en el mapa. Ray la usaba. Decía que era limpia y tranquila». Natalie sacó su libreta. «¿Dirección?». «No tiene. Está en la ruta 301, a media milla al este de un antiguo sendero de guardabosques. Van a necesitar perros». Ella cerró el cuaderno y lo miró fijo. «Queda bajo arresto, Humes. Obstrucción a la justicia, encubrimiento de homicidio y no informar de un crimen». Para sorpresa de Natalie, él no puso resistencia. Asintió y dejó que le pusieran las esposas. Esa noche lo trasladaron discretamente a un centro regional de detención. No hubo prensa ni filtraciones. Ella avisó a la fiscalía y pidió equipo forense completo para la búsqueda en la cabaña. Al día siguiente volvió a su piso y revisó notas hasta casi las 2 de la madrugada. A las 7:14 de la mañana sonó el teléfono. El sargento de turno en Albany. «Humes ha muerto». Reyes se irguió. «¿Cómo?». Lo encontraron colgado en la celda, con una sábana atada a la rejilla de ventilación. Dicen que fue suicidio. ¿Estaba aislado? Sí. ¿Alguien del turno con vinculación al Distrito 42? La línea quedó muda. Natalie colgó. Su reflejo en la ventana mostraba calma tensa. Lo que Humes cayó, murió con él. Natalie Reyes había llenado la solicitud de los archivos de asuntos internos a mediodía. Proceso estándar. 3 copias. Una para su expediente, otra para revisión interna, y la tercera acabaría desapareciendo en algún cajón de la comisaría. No tenía muchas esperanzas. Entregó la carpeta al encargado de registros, un hombre de aspecto cansado que ni levantó la vista. «Son revisiones confidenciales», dijo. «Necesitarás autorización. No pretendo publicarlas, solo ver la cadena de denuncias contra los detectives Duca y Humes entre 1995 y 1997. «Podría tardar semanas», respondió dejando el fichero en la caja de pendientes. «Avisaré si cambia algo». Reyes se marchó sin esperar. Conocía demasiado bien ese eufemismo. Semanas raramente significaba burocracia y sí, evitación. De vuelta en su pequeño apartamento de alquiler, dejó las llaves sobre el mostrador y encendió el portátil. Bandeja de entrada vacía.
Ni noticias de balística, ni respuesta de la fiscalía sobre las mociones de Brandt. Menos aún del juzgado. Sin sorpresas, no esperaba avances. Salió a revisar el buzón por costumbre. Entre folletos y un recordatorio de cambio de aceite dirigido al ocupante anterior, encontró un sobre Manila sin remitente ni sello. Lo abrió sobre la encimera. Cayó una fotografía granulada de una vieja cámara de seguridad. En ella, Evelyn Marks de pie en un pasillo del juzgado, frente a una funcionaria de oficina de unos 30 y tantos. Tez oliva y pelo recogido en un moño apretado. Al dorso, escrito con bolígrafo azul, Torres, Distrito 42. Natalie cotejó el nombre con las listas de personal de 1996 del distrito. Solo una coincidencia. Alina Taus, empleada civil que dejó la comisaría a principios de 1997, sin rastro posterior. 2 horas rastreando archivos de tráfico, bases de datos de auxiliares de enfermería y un expediente de cambio de nombre en el condado vecino, dieron con Alina Márquez, residente de una pequeña residencia de ancianos en las afueras de Binghamton. Al día siguiente, Natalie condujo hasta allí sin lucir placa. El centro era tranquilo y con poco personal. Se registró como visitante preguntando por un familiar. Tras unas preguntas halló a Alina en un rincón, doblando toallas junto a una anciana en silla de ruedas. Alina estaba más delgada y cautelosa que en la foto. «Señora Márquez, no vengo a causar problemas», dijo Natalie suavemente. «Solo necesito unos minutos». Alina alzó la mirada, recelosa. «No soy quien crees», murmuró. «Trabajaste en el 42. Conocías a Evelyn». La toalla se le deslizó de las manos. Silencio. Natalie sacó la foto. Alina la contempló y en voz baja. «No debiste venir. Investigo la desaparición de Evelyn Marks. Tu nombre ha aparecido». «Ella les asustó», confesó Alina. «Recuerdo que, días antes de desaparecer, entró con este sobre». «¿Qué contenía?» «No lo sé. No lo dijo. Solo preguntó por la bandeja de entrada del comandante. Dijo que necesitaba asegurarse de que llegara a las manos correctas». «¿Lo entregó?» «Number al día siguiente pregunté, y no había constancia de queja alguna». Natalie la escuchó en silencio. Alina respiró hondo. «La noche antes de su desaparición pasé junto a la sala de descanso y oí a Duca decir, si tiene que desaparecer, que desaparezca». Hume se rió. No paré. «¿Lo denunciaste?» «Me trasladé la semana siguiente, renuncié y cambié de nombre. No esperé a hacer la siguiente». «¿Recuerdas a Louis Royce?» El rostro de Alina se tensó. «Estuvo detenido. Lo oí despachar 2 veces. Evelyn decía que era su informante. Desapareció 2 días antes que ella, sin registro de traslado ni alta médica. ¿Crees que está relacionado?» «Todo está conectado», susurró. Natalie no volvió esa noche al apartamento. Llenó el tanque en una gasolinera y se detuvo en un restaurante de carretera, donde repasó sus notas. Nombres, fechas, mociones, desapariciones. Durante 2 horas. Al regresar notó antes de bajar del coche que algo iba mal. La rueda delantera derecha medio desinflada y la trasera pinchada con un corte limpio, sin restos de clavos. Examinó la banda de rodadura. Ambos neumáticos del lado derecho. No hacía falta equipo forense. Alguien había estado lo bastante cerca para intimidar. Reyes no durmió. Al alba centró su atención en la maleta. Ya no era un objeto recuperado. Era una escena de crimen. Llamó a un contacto del laboratorio regional de Pepsi y pidió un barrido forense secundario con prioridad. El técnico dudó, pues el protocolo solo autoriza repetir análisis con orden expresa de un detective principal o de la fiscalía. Pero al mencionar posible homicidio con implicación policial, todo se aceleró. 3 horas después estaba en el laboratorio, brazos cruzados, mientras 2 peritos trabajaban bajo luz intensa. «Está muy degradada», dijo uno, girando la maleta en una bandeja blanda. «Pero aún podemos tomar hisopos de las costuras y de los dientes del cierre. A veces quedan partículas atrapadas. Con pinceles finos y reactivos de proteína, recogieron cada resto posible». Horas después, un técnico más joven llamó. «Venid a ver esto». Habían extraído un rastro de células epiteliales secas entre los pliegues del cierre, núcleos intactos, suficiente para un perfil de ADN. Un día más y llegó el informe.
Coincidencia con Carter Humes. Natalie esperaba en el coche hasta recibir la confirmación. Luego arrancó hacia Albany antes de que la tinta secara. Humes vivía en un dúplex anonadado tras una lavandería clausurada. Casas tranquilas y silenciosas. Natalie aguardó a que se encendiera la luz del porche y tocó el timbre. Él tardó medio minuto en abrir, despeinado, con vaqueros y camiseta térmica, mirada esquiva hasta el distintivo. «Detective Reyes», dijo, «dime qué crees que encontraste». El laboratorio confirmó la coincidencia. «Hemos hallado tu ADN incrustado en la costura del cierre», respondió Natalie. «Esa maleta apareció en el río Croin el mes pasado. No constabas en la investigación inicial ni fuiste entrevistado. Pero la hermana de Evelyn dice que nunca se separaba de ella. ¿Cómo explicas que tu ADN esté ahí?» Humes bajó la mirada y al levantarla, algo en su expresión cedió. «No la maté». «Entonces, explícalo», insistió Natalie. Hizo una pausa larga. Luego caminó a la ventana, brazos cruzados. No tenía que llegar tan lejos. Ray solo quería asustarla. Hacía ruido, hablando de quejas a asuntos internos. Decía tener pruebas. «Tú lo confrontaste». «Yo la esperé esa noche en el aparcamiento. Le dije que se apartara. No quiso. La dejé inconsciente, la metí en su coche y me marché». Su voz ahora sonaba monótona. Se despertó al acercarnos al puente y las cosas se pusieron feas. Intentó escapar. Tuve que pararla. Me pegó con la maleta en la mandíbula. La cogí y la lancé al río. Natalie guardó silencio. Llamé a Ray y le dije que todo se me había ido de las manos. Me ordenó que la llevara con él. Todavía respiraba cuando la dejé. Fue la última vez que la vi. «¿Dónde?», pidió ella. Humes vaciló. «En una vieja cabaña de narcóticos, al norte de los bosques de entrenamiento. No aparece en el mapa. Ray la usaba. Decía que era limpia y discreta». Natalie sacó el blog. «¿Dirección? No hay dirección. Está en la ruta 301, media milla al este de una antigua senda de guardas. Os harán falta perros». Ella cerró el cuaderno. «Queda usted arrestado, Humes. Obstrucción a la justicia, encubrimiento de homicidio y omisión de denuncia de un delito». Para sorpresa de Natalie, no resistió. Asintió y dejó que lo esposaran. Esa noche lo ingresaron en un centro de detención regional, sin prensa ni filtraciones. Ella avisó a la fiscalía y pidió equipo completo para la búsqueda en la cabaña. A la mañana siguiente, volvió a su piso y revisó notas hasta casi las 2 de la madrugada. A las 7:14 sonó el teléfono. Era el sargento de Albany. «Humes ha muerto». Reyes se irguió. «¿Cómo?». «Lo encontraron colgado en la celda, con una sábana atada a la ventilación. Dicen que fue suicidio». «¿Estaba aislado?». «Sí». «¿Alguien de turno con relación al distrito 42?». La llamada quedó en silencio. Natalie colgó y su reflejo en la ventana mostraba calma tensa. Lo que Humes cayó, murió con él. Natalie ya estaba en el aire cuando dieron el aviso. Aterrizó en Burlington y la trasladaron a través de la zona fronteriza para coordinarse con el equipo de intercepción local. El vuelo funcionó. Un agente de aduanas reconoció la matrícula en un control secundario y lo comunicó. La SUV fue detenida a 20 metros del cruce canadiense, en una ensanchadura arbolada junto a la Ruta 9. Natalie y los marshals se acercaron con cautela. Armas desenfundadas pero no apuntadas. Los 2 agentes salieron primero, palmas abiertas. «Baja del coche, Ray». Tras unos segundos, Duca asomó la cabeza. El cierre de su chaqueta estaba hecho, su expresión impenetrable. «Vaya montaje», murmuró. «Se acabó». Sin resistencia ni alardes, lo esposaron y lo sentaron en el asiento trasero del vehículo principal. Los otros 2 hombres quedaron arrestados sin problemas. Natalie guardó silencio hasta que la caravana alcanzó la autopista de regreso a la ciudad. Se giró un poco en el asiento. «La encontramos». Duca no parpadeó. «Me imaginaba que lo haríais». El viaje fue largo pero no silencioso. Natalie hojeó con tranquilidad la carpeta secundaria en su regazo. Copia de la transcripción de la cinta de Evelyn. Resumen forense y registro de las denuncias previas contra Duca. Quizá él lo notó. Colocó cada hoja a posta, una a una. Duca se movió una sola vez.
¿Crees que con esto ganas algo? Natalie no respondió. El coche siguió avanzando. Nada más llegar a la comisaría, lo encerraron en la sala de interrogatorios. La puerta de acero sonó al cerrarse tras ella. Duca ya estaba sentado, esposado, con la postura relajada de quien espera cita médica y no una acusación de asesinato. Pues esto es lo que harás. Asustarme con lo que crees saber, dijo él reclinándose. Natalie lo miró en silencio unos instantes. Number, esto es lo que hemos demostrado. Él esbozó una mueca escéptica. No tienes nada. Una voz de muerta y un maletín podrido. Pura especulación. Sin inmutarse, ella metió la mano en la carpeta y sacó el pequeño grabador de cassette. La carcasa estaba limpia. La cinta, rebobinada y duplicada. Pulsó play. La voz inundó la sala. Tenue, interrumpida por estática, pero inconfundible. Menciones a Duca, a Humes, amenazas de informantes, rojas, declaraciones forjadas. Si desaparezco, fue obra de ellos. Los ojos de Duca se clavaron en el aparato. Por un instante vaciló, enseguida recuperó su dureza. ¿Eso es tu prueba clave? Un murmullo apenas audible de una abogada paranoica. ¿Crees que resistirá en juicio? Natalie abrió la carpeta sobre la mesa y deslizó una hoja hacia él. No es solo su voz. Duca no tocó el papel. La miró fijo. Aquella página procedía del domicilio de la hermana de Evelyn. Una nota en la que Evelyn decía haber guardado una segunda copia en caso de peligro. Fecha: 2 semanas antes de desaparecer. Natalie fue desgranando el contenido. Un segundo cassette, una declaración jurada, mecanografiada y firmada, copias de los testimonios falsificados usados contra Marcus Brand, y finalmente una lista de nombres. Policías, mandos e incluso un enlace de la fiscalía, todos implicados en patrones de pruebas adulteradas o testimonios coaccionados. Su voz se mantuvo serena. Falsificaste la declaración que situaba a Brand en la escena. El oficial Quinn, asesinado, amenazó con denunciarte a asuntos internos. Evelyn lo descubrió. Por eso la silenciaste. La mandíbula de Duca se tensó. El gesto sardónico desapareció. Estás citado en cinta, en papel, ante testigos. Relató tu historia antes de que tú pudieras enterrarla. Solo no cavaste lo bastante. Se quedó inmóvil, la mirada fija en la mesa. Ya hemos entregado todo a la fiscalía. Se convoca gran jurado. Te imputan por asesinato, obstrucción de la justicia, conspiración para falsear pruebas y destrucción de material protegido. Entraron 2 policías de uniforme. Uno desenganchó las esposas de la mesa. El otro las ajustó a su espalda. Duca no dijo nada. Su postura se volvió rígida. Lo escoltaron fuera. Natalie quedó sola, las manos apoyadas en el borde de la mesa, contemplando el grabador, como si hubiese estado esperando ser escuchado todo ese tiempo. Salón de prensa de la fiscalía, lleno hasta la bandera. Natalie aguardaba al costado del atril, brazos cruzados, con el peso de todas esas revelaciones clavado en la nuca. La fiscal Miriam Gold tomó el micrófono, voz serena pero firme. Un gran jurado ha devuelto indicios de responsabilidad en el caso de Evelyn Marks, la abogada desaparecida en 1996, bajo circunstancias que ahora entendemos como asesinato y obstrucción a la justicia. Un susurro recorrió la sala. Raymond Duca ha sido acusado de asesinato en primer grado, conspiración para obstruir la justicia y destrucción de pruebas. Carter Humes, ya fallecido, figura póstumamente en cargos de obstrucción y como cómplice de homicidio. 3 exagentes, Vince Rollo, Eric Ball y Joan Frisk, han sido imputados por su participación en condenas injustas basadas en pruebas manipuladas y testimonios coaccionados. La prensa se volvió hacia Natalie. Gold la señaló y ella avanzó con paso firme. Evelyn Marks fue abogada, hermana e incansable defensora de sus clientes. Arriesgó todo para hablar con la verdad al poder. Su voz fue silenciada, pero sus pruebas sobrevivieron. Fue esa voz en cinta la que reabrió la puerta. La justicia tardó demasiado, pero ha llegado. Mientras tanto, en una correccional del norte del estado, Marcus Brand aguardaba en su celda con la mirada fija en el reloj. Había dejado de contar los años, pero no de esperar.
La puerta metálica resonó al abrirse. Un guardia asintió. «Prepara tus cosas. Estás libre». Marcus no se inmutó al principio. «¿Por qué?» «Condena anulada. Encontraron nueva prueba. Ya estás libre». Una hora después, al cruzar la puerta exterior, el sol le acarició el rostro con un calor desconocido. No sonrió. No corrió. Solo alzó la vista, entrecerrando los ojos. Natalie lo esperaba en la verja, tendiéndole un sobremanila. Pasaje de autobús, teléfono prepago y habitación de hotel por esta noche. Un grupo de asistencia legal te ayudará a recomenzar. Marcus asintió despacio, aún con el sobre en la mano. «Creíste en mí», dijo por fin. Ella no se rindió, y tú tampoco, respondió Natalie. En un cementerio tranquilo en lo alto de la colina, las lápidas formaban hileras perfectas. Una destacaba, recién colocada, granito aún brillante al sol de la mañana. Evelyn Marks. Natalie se mantuvo unos pasos atrás, el cuello del abrigo alzado contra el viento. A su lado estaban Marcus Brandt y Laura Marks, mirando el nombre esculpido, sabiendo que, al fin, la verdad había salido a la luz. Un ramo de lirios blancos reposaba a la base de la lápida, colocado por alguien horas antes. Laura sostenía una sola rosa y se acercaron en silencio. Marcus fue el primero. Se agachó y depositó la flor sobre la piedra. «Gracias por devolverme mi vida, por defenderme», dijo en voz baja. Se incorporó despacio, secándose una lágrima. Laura lo siguió. Su mano tembló ligeramente al rozar las letras grabadas. «Ganaste, Ivy. Descansa en paz», susurró. Natalie permaneció quieta, con la mirada fija en el nombre labrado en el granito. «Antes de irnos», dijo sacando de su bolsillo un sobre doblado. Era una fotocopia de la queja original de Evelyn ante asuntos internos, la misma que habían hallado sepultada bajo capas de silencio y tiempo. Natalie observó primero el papel, luego la lápida. «Luchaste la batalla justa», pronunció. «Te escuchamos. La justicia se ha servido». Deslizó la copia bajo una piedra al borde de la tumba. No resistiría mucho la intemperie, pero no era su propósito. Era un gesto, un círculo completo. Marcus y Laura se quedaron junto al sendero. Natalie se unió a ellos y comenzaron a descender la pendiente, dejando atrás a Evelyn por última vez. Nadie habló. No quedaba nada que demostrar ni nada que revelar. Solo la verdad por la que habían luchado y la mujer que nunca dejó de pelear.